Ok. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes algo que me vino a la mente, reflexionando en torno a eventos de mi propia vida. Pensé que, pues a veces quiero verme a mí mismo, quiero habitar un estado de experiencia en el que me percibo como el salvador o el defensor que no tuve en mi propia vida, en eventos donde realmente necesitaba salvación y donde necesitaba apoyo, apoyo emocional, donde necesitaba estar seguro de mi propio valor como ser vivo. Y creo que así pueden sentirse muchísimos seres humanos. Y esa necesidad, esa, ese deseo que tenemos de querer percibirnos en ciertas etapas de nuestra vida como defensores de algunas causas, creo que se manifiesta en muchas de nuestras vidas. Y lamentablemente, este, este fenómeno, este estado de experiencia puede ser explotado por otras personas. Particularmente me gustaría notar, referirme a grupos de personas con aspiraciones gubernamentales, aspiraciones políticas. Eh, pues estos grupos de personas pueden explotar ese estado de experiencia en nosotros eh, e invitarnos a formar parte de movimientos que brindan la sensación temporal de habitar ese estado de experiencia en el que somos defensores de las causas de otros, o mejor dicho, defensores justicieros o salvadores, entre comillas, aunque muchas veces no quisiéramos admitir que queremos percibirnos de esa forma, de personas que a veces nos atrevemos a decir que no pueden defenderse por ellas mismas por alguna circunstancia. Y pues así, eh, sin importar la nación, sin importar dónde ocurra en el mundo, es común ver cómo grupos de seres humanos con aspiraciones políticas, pues, ¿cómo se dice?, reclutan a muchísimos otros seres humanos que quieren verse de esa manera y no lo saben a veces, no, o digamos que no están plenamente conscientes de ese estado de experiencia en el que viven. Y eso puede conducir a las personas a hacer muchas cosas, cosas que normalmente no harían. Y mientras están suscritos a esos grupos, eh, pues pueden verse envueltos en todo tipo de actividades que pueden ser perjudiciales para ellos mismos y para otros seres humanos. Y pues eso se evidencia en quienes se suscriben a grupos que cometen actos violentos para obtener o llegar, digamos, a alcanzar objetivos políticos, de grupos que realmente no tienen una asociación directa con ellos. Y bueno, estaba pensando en eso, creo que lo vi como un elemento eh, importante a considerar en, en lo que es nuestras relaciones tóxicas con los grupos de personas que hacen parte de las naciones en donde vivimos, que tienen aspiraciones gubernamentales. Y
pues es una relación tóxica porque muchas veces cuando participamos de ese tipo de actividades, como por ejemplo, em, hoy en día hay muchos grupos, o sea, digamos que hay grupos notables em, que gritan consignas de justicia, pero al mismo tiempo usan la violencia como una herramienta. Y yo creo que muchas de las personas que participan allí sienten que están habitando ese estado de experiencia en el que son justicieros, en el que son defensores, en el que son salvadores. Y creo que es porque en sus propias vidas lo necesitan, lo necesitaron, quizá en muchas instancias y no lo tuvieron, y realmente hay algo en ellos que los conduce a querer percibirse de esa forma, por lo menos en algún grado, bien sea manifestándose en la calle, qué sé yo, adaptando un estilo de vida distinto, eh, cambiando su dieta a veces, cambiando la forma en la que presentan su apariencia, lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan. Y es difícil, puede ser muy difícil reconocer, creo yo, que, que pues yo creo que quizá a veces por orgullo y por ignorancia y por el dolor de ver que deseamos habitar ese estado de experiencia. Porque duele reconocer que necesitamos ayuda, duele reconocer que no tuvimos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Y pues muchas veces eh, eso está asociado a las experiencias tempranas que vivimos en nuestros propios núcleos familiares, vecindarios. Bueno, cada ser humano vive un sinfín de experiencias distintas, con variables pues infinitas, supongo. Eh, pero lo que sí es común es que, bueno, todos vivimos experiencias difíciles, muchas veces a manos de personas abusadoras, de personas eh, que quizás distorsionan nuestra autopercepción para mal, para peor, para, eh, digamos, que, que en un punto hasta consideremos que no hay un valor propio, que no valemos como individuos. A veces eso puede venir de los padres, a veces puede venir de los parientes, a veces puede venir de personas en ambientes educativos, puede venir de personas en el vecindario, en instituciones, pues en todo tipo de entorno, ¿no? Y puede ser todo un desafío conectar con el hecho de que necesitábamos ayuda, de que necesitábamos orientación, alguien que en esa etapa temprana nos orientara a reconocer nuestro propio valor como personas, como seres vivos. Y eso es un tema extraordinariamente desafiante para los seres humanos, porque cuando entramos como un elemento más de este planeta donde vivimos, cuando tenemos entrada a esta manifestación como parte de la vida, pues hay algo que es muy interesante, y es que no sabemos la naturaleza de ese origen. Podemos describir el proceso, observarlo, pero no entendemos muy bien cuál es la naturaleza de ese proceso. Y con eso me refiero a tener certeza, porque a través de la observación, pues sí, se pueden entender muchas cosas del cómo se da el proceso.
Sin embargo, a veces no sabemos el por qué, lo desconocemos, lo ignoramos. Y en el fondo siempre hay una incerteza al respecto, un vacío respecto a no estar 100% seguro de cuál es el origen. Y como elemento más, como uno de los elementos más de todo de este universo que habitamos, eh, podemos sentirnos en cierta forma huérfanos, desconectados del universo, desconectados sí, como si no fuéramos parte, o sea, como que no entendemos o es difícil para nosotros entender que como un elemento más de este increíble universo, de esta experiencia de la realidad, eh, pues somos extremadamente valiosos. Simplemente por la misma naturaleza de lo que somos, por la misma naturaleza de lo que es el universo, o de lo que podemos observar que es, mejor dicho. La complejidad con la que se manifiestan las formas de vida, los cuerpos celestes, todo lo que hace parte de lo que es observable para nosotros hasta el momento, tiene una belleza increíble que, que hoy podemos ver gracias a la observación de otras personas que dedicaron sus vidas a tratar de comprender estos fenómenos que constituyen la realidad que experimentamos. Y, y me alegra poder hacerlo, me alegra poder verlo, pero regreso al punto de que, y lamento si soy algo reiterativo, regreso al punto de que es difícil conectarnos con eso, vernos como dentro de ese mar de elementos extraordinarios que hacen parte del universo. Ahí está un valor ya intrínseco, perdón. Sin embargo, eh, el que tengamos un valor intrínseco como uno de los elementos maravillosos que hacen parte del universo, también tenemos una potencialidad respecto a cómo nos manifestamos en la realidad. Podemos generar una experiencia, procurar una experiencia, donde nos causemos sufrimiento a nosotros mismos y a otros. Podemos generar experiencias destructivas para nosotros y para nuestro entorno. Y también podemos generar experiencias increíblemente edificantes, constructivas, maravillosas, donde aliviemos el sufrimiento de otros, donde procuremos aliviar y vivir un estado de experiencia donde el sufrimiento esté lo más reducido posible en nuestra experiencia y en la de otros. Tenemos la libertad para hacer eso y tenemos el potencial para manifestarnos hacia cualquiera de los dos polos. Parte de lo que vivimos cuando entramos a la vida, por lo general en un núcleo familiar, o con cuidadores o con personas que tienen un cierto grado de responsabilidad, un cierto grado de responsabilidad en cuanto a que nos engendran, ¿no? Somos parte del proceso biológico de su vida. Y pues no todos asumimos la tarea de la manera más productiva posible. Y si como padres o cuidadores no estamos conscientes de, de esa verdad, de que tenemos un valor intrínseco muy, muy hermoso, de que estamos conectados con la naturaleza de todo aquello cuanto existe, si por lo menos no contemplamos eso, será muy difícil
transmitirlo al ser humano que está entrando en el planeta, ¿no? Y quizá aún peor, podríamos distorsionar, aparte de que la persona no esté conectada con esa realidad, con esa verdad, eh, podríamos distorsionar aún más cómo la persona se valora a sí misma o lo que la persona percibe de sí misma. Muchas veces esto ocurre, pues, de la manera menos productiva. Podríamos pues hacer creer a la persona a través de nuestras interacciones con ella que tiene muy poco valor, a través del rechazo, a través de el maltrato, a través del abuso. Y pues esas actitudes vienen de la misma angustia de quienes hacen de cuidadores, de la misma angustia de quienes hacen de padres o parientes, de esa misma desconexión, de esa misma frustración de no entender el origen. Así lo veo por lo menos. Y yo creo que esa angustia existencial se manifiesta en todos nosotros. Sin embargo, no todos estamos conscientes de que está allí. Creo que es así porque digamos que hay un miedo que impulsa. No, miedo no. Es como un resentimiento, como una desesperación, que la veo como el combustible de muchos de los escenarios en los que se da esa devaluación, ese maltrato de unos seres humanos hacia otros. Y creo que es una cadena y un ciclo que lo que hace es profundizarlo en el ser humano nuevo, en el ser humano que entra en ese núcleo familiar. Bueno, quería expresar eso. Quizá pueda... Son pensamientos que estoy tratando de atar y de darle coherencia ahora. Quizá pueda hablar de ellos con más orden y en más detalle en otra ocasión. Pero quería compartir eso. Si tiene algo de sentido o si algo de lo que estoy diciendo resuena contigo, házmelo saber, por favor. Y muchas gracias por escucharme. Espero que tengas un hermoso día y Dios te bendiga. El universo te ama. Hasta luego.